Con el doctor Ramiro Alonso Aliaga. Él va a hacer una pequeña entrevista con nosotros acerca de la mala alimentación que hay hoy en día. Esto es una entrevista sobre malos hábitos alimenticios y las enfermedades que se derivan de ellos. Hola, Okay. Buenas tardes. Hola, gracias Erika por la entrevista. Yo soy Ramiro Alonso Aliaga, yo soy médico pediatra con una subespecialidad en cardiología pediátrica. Cuéntame, Erika, ¿en qué puedo ayudarte? Bueno, quisiéramos saber, antes que nada, si nos puede comentar qué se entiende por una sana alimentación. Una sana alimentación es una alimentación que sea buena en calidad y en cantidad. Esa es una sana alimentación. Ok. ¿Qué debemos tomar en cuenta a la hora de escoger nuestros alimentos? Bueno, todo se basa, anteriormente había una historia de la pirámide alimenticia, en la actualidad es el plato del buen comer. En fin de cuentas es lo mismo, ¿no? A veces son cuestiones políticas, pero ¿qué tiene que tener? Pues tienes que ponerle de todos diferentes tipos de alimentos. Tiene que tener azúcares en poca cantidad, tiene que ser una dieta más alta en proteínas, poca grasa y aparte ponerle granos. ¿Sí? Básicamente es lo que tiene que tener, una dieta balanceada. Es en esas características en base al plato del buen comer. Ok. Esta pregunta, ¿a qué se refiere una alimentación balanceada? Que tenga una cantidad adecuada de proteínas, principalmente. Actualmente la alimentación debe ser basada más en proteínas, con poca grasa y poco carbohidrato y granos. Ok. ¿Cuántas son las comidas recomendables que debemos hacer al día? Mucho depende de la edad de la persona, la que estemos valorando. Si es un niño pequeño, idealmente la alimentación la debes de dividir en quintos, desayuno, comida y cena. Si te vas a un niño más pequeño o lactante, pues deben de ser más o menos como 8 tomas de leche al día. Pero en una persona, en un escolar, tal vez sí, dividir la alimentación en quintos, y en un adulto, desayuno, comida y cena y tal vez un snack en el transcurso del día. Una pequeña cantidad que sea algo nutritivo. Perfecto. ¿Cómo, aquí dentro del consultorio, cómo se puede realizar una valoración del estado nutricional? Bueno, el estado nutricional básicamente lo llevas a cabo en base a peso y talla, ¿okay? Puedes sacar el índice de masa corporal, ¿okay? Puedes ver cómo están los pliegues que tienen en situaciones de sobrepeso, pero básicamente es peso, talla, proporción de peso sobre talla y índice de masa corporal. Perfecto. ¿Nos podría explicar qué repercusiones tiene una mala alimentación durante el embarazo? Sí, bueno, tú tienes que tomar en cuenta que en un embarazo es un binomio, es decir, son dos personas. Es el bebé que tiene que tener factores nutricionales y la mujer que tiene que tener un patrón nutricional, estar bien hidratada, bien nutrida. Entonces tienes que mantener una nutrición adecuada para mantener niveles nutricionales adecuados tanto de la mamá, ¿okay?, como del producto que se está gestando. Ok, no es comer por dos. No, tampoco es comer por... No. La mujer tiene que tener una situación de una ganancia de peso proporcional. Se recomienda que más o menos ganen de 1 kilo a 1,5 kilos por mes, es decir, subir a lo mucho 10, 12 kilos. Pero si tú tienes una mujer obesa, pues se vuelve un caos y empieza a subir 10, 12 kilos, ¿no? Claro. ¿Okay? O si tienes una mujer muy delgadita, llevarla a una situación de sobrepeso. No deben de comer por dos, más o menos debe de llevar un control nutricional adecuado y también tiene que ser una alimentación adecuada, ¿okay? Adecuada en proteínas, adecuada en grasa, adecuada en azúcares, pero es más o menos ponle entre 9, 11, 12 kilos a lo mucho, ¿no? Ok, perfecto. Ahora, ¿qué repercusiones tiene una mala alimentación en niños y jóvenes? Tanto en el lado de la salud como en el lado del aprendizaje. ¿Qué pasa cuando no están bien nutridos? Bueno, una desnutrición no es que tengas bajo peso y baja talla. Un niño que está bajo de peso y está desnutrido todo. Es decir, está desnutrido su cabeza, su cerebro, su corazón, su pelo, su intestino. Todo su organismo está desnutrido. Sí. Entonces, un niño, ¿qué pasa si está desnutrido? Pues va a tener un mal desarrollo escolar, va a tener poca capacidad para actividades recreativas o deportivas, va a tener una mala digestión. ¿Por qué? Pues porque está desnutrido el intestino, está desnutrido el estómago. Entonces, una desnutrición
es no nada más bajo peso, baja talla, es decir, todo su organismo está desnutrido. Su piel es delgadita, su pelo se puede romper, ¿ok? Entonces, ahora, a nivel cerebral, un niño tiene que tener un factor nutricional. El cerebro básicamente se nutre con azúcar, es lo que más necesita, es una sustancia que debe de tener en niveles adecuados. Pero si está desnutrido, el niño se va a fatigar, se va a cansar, va a estar somnoliento, va a tener sueño, no va a rendir en la escuela. ¿Por qué? Porque le va a faltar los factores nutricionales que necesita. Entonces, un niño desnutrido va a rendir poco en la escuela, va a rendir poco en actividades deportivas, va a tener una mala calidad de vida por esta desnutrición, aparte de que es propenso a enfermedades, ¿ok? ¿A qué enfermedades? Principalmente gastrointestinales. Si come un poco de más, pues le va a dar diarrea, claro. ¿ok? Porque la zona de absorción de su intestino no va a absorber. Estas situaciones nutricionales ya es muy poco observarlas en México, pero en los años 60, en los 50, los niños hacían los famosos kwashiorkors o los famosos marasmáticos, ¿no? Que era lo que se veía en México. ¿Por qué? Porque estaba tan dañada la flora intestinal que no absorbían nada, y entonces se volvió un círculo vicioso. Tú le dabas de comer, no subían de peso y les daba parte de diarrea. Entonces es muy complejo el manejo de un niño desnutrido. Okay. Muy bien, qué interesante está. ¿Qué factores consideras que influyen en una mala alimentación? ¿Pueden ser económicos, sociales, culturales? Bueno, un factor económico es básico, ¿no? Si tú no tienes... Es hablar de muchas situaciones, ¿no? Yo he trabajado con niños desnutridos, con niños con sobrepeso. En la actualidad tenemos un país de obesos. Ocupamos el primero o segundo lugar en niños con sobrepeso. Pero también tenemos desnutrición, ya no una desnutrición como la que tuvimos, bueno, lo mismo, entre los años 50, 60, ¿no? Que teníamos factores nutricionales muy importantes. ¿Hay factores económicos? Sí hay factores económicos, pero a veces el factor económico te va a llevar tal vez no tanto a desnutrición, sino a sobrepeso. ¿Cómo es esto? Tú tienes tal vez 50 pesos. Con 50 pesos y tú quieres alimentar a tu hijo con alimento chatarra, pues lo vas a llevar a un sobrepeso. Entonces, puede haber factores para una desnutrición, tanto económicos, también sociales, porque no sabes qué darle de comer a tu hijo. Es decir, el darle un refresco y un gansito para comer, tú le estás dando un factor nutricional muy alto. Con un gansito y un refresco, probablemente le estás metiendo 800 calorías al niño, te estás gastando una muy poca cantidad de dinero, tal vez te gastas 30 pesos, pero le estás dando demasiado de comer con un factor nutricional malo, pero te estás gastando 70 pesos en la comida. Tal vez con 70 pesos, pues tal vez puedas comprarte mejor una lata de atún y un agua fresca realmente preparada, y te sale más económico y al niño lo estás llevando con una nutrición. Tal vez el factor más importante es un factor cultural. Okay. Luego tal vez pueda ser un factor económico, y luego tal vez hay un factor que ha disminuido en la actualidad de medios de comunicación, porque ya se supone que no hay anuncios de alimentos chatarra. Entonces tal vez sea cultural, económico y de factores de medios de comunicación. Ok. Derivado de esta mala nutrición, ¿qué enfermedades se podrían desarrollar? Bueno, la desnutrición te lleva a una cosa que se llama kwashiorkor o marasmático, ¿no? Es decir, son los diferentes tipos de desnutrición que hay. Okay. ¿Pero a qué te puede llevar a una mala desnutrición? Pues a diarreas crónicas, a mal rendimiento escolar, ¿okay? A baja actividad física, te puede llevar a problemas articulares, problemas renales. Es básicamente lo que te lleva a una mala nutrición, pero te va a ocasionar, si tienes una deficiencia proteica principalmente, pues te va a ocasionar un marasmático, un kwashiorkor, ¿no? Que son las clasificaciones de la desnutrición, ¿no? Ok. Y en el caso de enfermedades crónicas, por ejemplo, como en el caso de obesidad, en el caso de hipertensión, ¿qué alguna otra enfermedad podría desarrollarse por una mala alimentación? Por una desnutrición. Bueno, sí, es que una mala alimentación es un niño obeso.
Okay. Es una mala alimentación. ¿Y en el caso de los adultos, qué se podrían desarrollar? Bueno, la mala alimentación te va a llevar, no a fuerzas te tiene que llevar a una diabetes. Ajá. Porque la diabetes tiene un factor genético. Okay. Si tú tienes un factor genético y aparte comes alimentos altos en carbohidratos, probablemente te dé diabetes, tienes más posibilidades. Pero si tienes el factor genético de mamá, de papá, de los tíos, de los abuelitos, pues aunque no comas azúcar, probablemente te vaya a dar diabetes. Okay. Pero el comer en exceso carbohidratos te puede llevar a una situación de diabetes. Uh-huh. Puede llevarte a una situación de elevación de colesterol y de triglicéridos. Si tú comes muchas grasas y también tienes un factor nutricional de que tu papá se infartó a cierta edad y tiene obesidad y tiene hipertensión, pues tú también, si comes con eso, vas a desarrollar colesterol, triglicéridos, y eso al mismo te puede llevar a una hipertensión arterial. Uh-huh. Y entonces la hipertensión arterial, los colesterol y los triglicéridos te va a llevar a lo que es el famoso síndrome metabólico, que te puede llevar a un infarto, ¿okay? A un infarto cardíaco o a un infarto cerebral. ¿Qué te puede ocasionar? Pues un sobrepeso también, pues te puede ocasionar problemas de varices, te puede llevar a un problema un problema a nivel articular, se dañan tus rodillas, estábamos sobrecargando tu trabajo, las rodillas, te puede llevar a un problema de columna, ¿okay? Por una situación de una mala nutrición. Principalmente lo más documentado es hipertensión, que al mismo tiempo es colesterol, triglicéridos, infarto cerebral y una situación de diabetes, hipertensión. Básicamente es lo más frecuente por una mala nutrición, aparte de que la misma obesidad te va a llevar a lo que es el famoso síndrome metabólico, donde tú puedes tener diabetes, hipertensión, colesterol, ácido úrico elevado. Sí, gracias. Todo esto. Te traigo esto que me dijo Martita Claro, que me diera y que gracias. en el refri está la vacuna. Muchas gracias. Okay. ¿Qué más hay? En base a tu experiencia, tanto como director del DIF como en tu consultorio, ¿qué porcentaje de pacientes has manejado con problemas de salud relacionados con la mala alimentación? Mira, la mala alimentación, si lo tienes que dividir en dos, los niños o los pacientes que están bajos de peso y los de sobrepeso, ¿no? Okay. Hay situaciones en donde yo he hecho ejercicios en pararme, en ir a un evento de mi hija en el colegio, uh-huh. Y entonces tener tal vez a los niños del colegio, tenerlos enfrente porque están haciendo un canto en el Día de las Madres. Sí. Y entonces de repente tienes un grupo de 30, y si tú te pones a contar de ese grupo de 30, te vas a topar que de perdida 10 o 12 niños tienen sobrepeso. Uh-huh. Los vas a encontrar así, los empiezas a contar y los vas a encontrar. Uh-huh. ¿Okay? Entonces, el cuadro de obesidad es muy grande. Sí. ¿Okay? Los niños desnutridos son poco frecuentes en la actualidad. Okay. Ahí habría que valorar otras situaciones de los niños de bajo peso, ¿no? Hay niños que pueden tener un bajo peso. Me estoy enfocando básicamente a niños, ¿no? A niños. Sí. Si tienes un niño de bajo peso, tú tienes que ver por qué es la causa de bajo peso. No es lo mismo un niño con bajo peso a baja talla. Uh-huh. ¿Okay? Porque si uno puede interpretar y decir, bueno, es que está chaparrito y es que está desnutrido. No a fuerzas. Uh-huh. ¿Por qué? Porque es como el niño de la calle, el que está vendiendo chicles. El niño que está vendiendo chicles está desnutrido, pero puede ser que tenga una buena estatura. Okay. Cuando tú te topas con un niño que tiene baja talla, eso es porque la mayoría de las veces una baja talla que lo achacarías a un niño con problemas de desnutrición no es tanto eso, sino el niño está enfermo de algo. Okay. ¿Okay? Ahí podríamos hablar de acidosis tubular renal, de problemas renales, de problemas cardíacos, de problemas hematológicos. Ahora, un niño con bajo peso, uh-huh. que tiene una buena talla, ese es aporte. Es decir, el niño no está comiendo lo que debe de comer. Tienes que llevar un control de peso y talla de todos los niños. Al niño del recién nacido al año lo tienes que pesar cada mes. Los americanos no lo hacen así cada mes. Ellos tienen menos problemas o nunca han tenido problemas de desnutrición. Ellos pesan hasta el 4º mes y luego lo pesan al 8º mes y luego al 12º mes. Nomás pesan 3 o 4 veces por año. Nosotros debemos de pesar una vez al año. Y el niño tiene que ir subiendo cada mes. Por ejemplo, un niño dentro de los primeros 4 meses de vida debe subir 750 gramos por mes. Es decir, 3 kilos en 4 meses.
Después tienen que subir 500 gramos cada mes, es decir, 2 kilos en 4 meses. Okay. Y luego subir 250 gramos en 4 meses, 1 kilo. Entonces, y eso sumado al peso al nacimiento, un niño al año debe estar pesando más o menos 10 kilos. Pero si tú tienes un niño, ¿okay? Ahí el parámetro es un niño prematuro. Si tienes un niño prematuro de 1 kilo cuando nace, pues a los 12 meses no lo vas a tener en 10 kilos, pero tiene que ir subiendo, valorar si has ido subiendo bien de peso. Ahora, un niño más grande tiene que subir más o menos 2 kilos por año, ¿okay? Entonces, a un niño más grande lo tienes que pesar una vez al año, ¿okay? Entonces tienes que ir viendo que vaya subiendo de peso y de talla, ¿okay? Principalmente de peso. Si el niño no está subiendo bien de peso, principalmente es aporte. Algo está pasando con el aporte, es decir, algo lo está haciendo bien la mamá, o no le está dando bien de comer, está complementando con un poco proteína, poco carbohidrato, poca grasa, dependiendo lo que esté subiendo. Ahora, si está subiendo de más, pues al contrario, que hay que quitar los alimentos principalmente altos en carbohidratos y altos en grasa, alimentos fritos y azúcares procesadas, ¿no? Okay. Muy bien. ¿Cuáles consideras que sean los factores que influyen en los trastornos alimenticios? Aquí dentro de tu consultorio te ha tocado ver pacientes con anorexia, con bulimia, obviamente eso en la adolescencia. Sí, tengo muchas adolescentes con anorexia y bulimia. ¿Ah, sí? Muchas. O sea, es alto el porcentaje. Sí, es muy alto. Yo manejo mucha medicina del adolescente. Sí. Y tengo muchos problemas con el adolescente, con la alimentación. Los medios de comunicación influyen mucho en la situación de la anorexia y la bulimia, ¿no? Puedes tener anorexia y bulimia junta, o anorexia nada más y bulimia sola. Uno son los medios de comunicación. Por el tipo de paciente que yo veo en adolescente, el paciente que yo veo, ¿okay? Con un estrato social medio alto, mucho que influyen sobre ello son las modelos de Victoria's Secret. Las modelos de Victoria's Secret tienen mucho que ver con mis adolescentes, ¿okay? ¿Por qué? Por las características físicas que tiene la modelo de esta marca específicamente. Puede haber la historia de artistas, de cantantes, ¿okay? Pero lo he visto sobre modelos de este tipo, que es donde tienen mucho acceso las adolescentes. Sí. He tenido adolescentes que tienen pósters de las chicas estas Angels de Victoria's Secret, donde ellas quieren parecerse a ellas. A veces uno pensará que quieren parecerse tal vez a algún artista o algo, no. A veces son sobre modelos de este tipo de ropa. Okay. Bueno, esa es los medios de comunicación. Al mismo tiempo, el medio de comunicación empieza a caer la influencia de sus compañeras, de sus amigas, ¿okay? Claro. Entonces empieza a ver, pero es sobre lo mismo, por lo que están viendo y por lo que están observando. No sé hasta qué grado en mis adolescentes ahorita pensando, realmente qué tanto le puedan estar influenciando los youtubers en las situaciones de anorexia y bulimia. Ahí yo lo tendría que ir valorando en qué está pasando. Pero uno es los medios de comunicación y las influencias de las amigas. Y la otra es la influencia de la mamá. La mamá comparte mucho la situación de que es que fulana está gorda, es que fulana come mucho, es que eso no me lo como porque engorda. Y entonces la niña, si la mamá tiene 35, 40 años, en donde sus patrones hormonales pueden ser más difíciles de bajar de peso, y tienen un adolescente entre los 14, 18 años, esta adolescente está oyendo a la mamá, es que está gorda, es que fíjate, está bien gorda. Sí. Entonces la mamá influye mucho sobre la hija, mucho. O la mamá va al nutriólogo y va a controles de mesoterapia, masajes, fajas, y todo esto que usan las mujeres en la tercera, cuarta década de la vida, y entonces empieza a influenciar sobre la hija que tiene 14, 15 años. Claro. Bueno, contestaste una de las preguntas, ¿no? Que era si tú crees que en el aspecto social, económico, la mercadotecnia, ¿no?, que hay alrededor de todos los adolescentes influían, y tienes razón. Sí, la mercadotecnia es muy importante. Ahora, de una otra forma la gente tiene que tratar de estar delgado, ¿okay? Pero no puedes irte hacia el otro extremo, ¿okay? Y sí, hay muchas niñas con anorexia, con bulimia, pero estos son los 3 factores principales. Ok, perfecto. ¿Qué pasa, hablando ahora de esto, qué pasa en nuestro organismo con el consumo frecuente
de refrescos, de alimentos chatarra. ¿Qué sucede en nuestro cuerpo? Bueno, aquí depende a veces los tiempos de ayuno. Con el consumo frecuente de este tipo de alimentos. Bueno, el carbohidrato, si tú le estás metiendo el carbohidrato estás forzando a que la insulina, que es la insulina lo que hace es que anda en la sangre caminando, ¿no? Sí. Y entonces, esa insulina, cuando ve una partícula de glucosa, la agarra y la mete a la célula, ¿okay? Y la célula hace pues su digestión y tomar energía, es decir, genera energía a partir de una cosa que se llama ciclo de Krebs, glucólisis, gluconogénesis, glucogenólisis, pero tienes que tomar el azúcar y generar una cosa que se llaman ATPs, que son factores generación de energía de alto peso molecular o de alta acción por molecular. Si tú le estás metiendo mucho carbohidrato, tu insulina está pues comiéndote así como se comía el Pac-Man a los frijolitos. Entonces tu insulina está teniendo que echar a andar unas cantidades muy altas de azúcar. Entonces, si estás metiendo ese tipo de alimentos, ¿okay? Lo empiezas a hacer en esa forma. Ahora, si tú comes un exceso de grasa, la grasa la vas a empezar a depositar. Okay. La depositas pues ¿en dónde? En las caderas, en las mujeres, en la pancita, ¿okay? En los glúteos, ¿okay? En las arterias. Entonces, si tú estás metiendo alimentos altos en grasa, pues se va a empezar a absorber y se va a empezar a dar problemas a nivel de tu organismo. ¿Qué pasa si metes, por ejemplo, proteína? Proteína, depende también de la edad, pero si tú metes un alto nivel de proteína, la proteína es factor nutricional. Entonces, ¿a dónde se va? Se va al músculo. Y todavía si le vas al músculo y todavía haces algo de ejercicio, pues vas a desarrollar masa muscular y te vas a poner fuerte. ¿Okay? Sí tienes que comer carbohidratos, porque el carbohidrato es lo que hace que funciones, que estés activo, pero no carbohidratos procesados, ¿no? Okay. Ahora, ¿qué pasa si estás metiendo constantemente estos alimentos? Pues estás metiendo una cantidad alta de calorías que no las alcanzas tú a quemar en el día, y aparte le estás metiendo un alto contenido tanto de grasa principalmente y de azúcar. Estos alimentos llamados chatarra o alimentos pues sí, de chatarra tienen alto contenido de grasa y de carbohidratos, que no tienen factores proteicos. Entonces te lleva a una situación de que vas a saturar tu metabolismo del azúcar y tu metabolismo de las grasas. Ok, muy bien. ¿Qué opinas sobre el estilo de vida que se está llevando, sobre la mala alimentación de la mano con el sedentarismo, que es lo que está hoy en día predominando? Mira, todo tiene que ser en un patrón, todo exceso es malo. No porque, por ejemplo, seas tú vegano, por ejemplo, o seas vegetariano, o seas que comas alimentos, ahorita se me fue el nombre, pero que es como tipo vegano. No por eso vas a ser totalmente sano. ¿Okay? No porque consumas puro carbohidrato pues vas a ser totalmente sano. Es decir, tiene que tener un patrón nutricional estable y equilibrado. El sedentarismo también tiene mucho que ver con los medios de comunicación. Es decir, prefiero ver computadora, trabajar en la computadora. Ya no ir a trabajar, sino trabajar yo en mi casa y estar con la computadora. Ya el niño, en lugar de salir a jugar fútbol o salir a andar en bicicleta o ir al parque, pues está con el Nintendo o con los juegos de tabletas, ¿no? Y no porque sea el niño en el juego de FIFA 2018 va a ser bueno jugando fútbol, es decir, ¿ok? Porque eso cae en patrones de ese tipo, ¿no? Sí. Pero el sedentarismo, la mala alimentación, pues sí va a ocasionar los problemas de obesidad y de sobrepeso. ¿Okay? Tienes que tener una actividad física para que evitar esto, una buena alimentación, ¿no? Okay. Ahora, tampoco es malo que estés trabajando en la computadora, tampoco es malo que el niño o el adolescente utilice una tablet, no es malo pero todo tiene que ser en un horario, es decir, no mucho tiempo. Claro, ¿okay? Un límite. Ok. Sobre las etiquetas que vienen en los alimentos, ¿es importante contemplarlas? ¿Qué tenemos que ver en ellas? Mira,
Esos son de los grandes cambios que ha hecho México en ponerte todo lo que contienen los alimentos. Habría que educar a la gente a que leyera lo que contiene y lo que esté, e interpretarlo, porque muchas veces agarras una bolsa, no sé, de donas, y dices, te da 200 calorías, tal vez trae 15 donas, un ejemplo, y te da 200 calorías, y dices, pues el paquete de dona da 200 calorías, pero en letras pequeñas dice, 2 donas da 200 calorías, pero las 8 donas te da 1200 calorías. Claro. Entonces, tienes que enseñarle a la gente lo que está. A fin de cuentas, vas a multiplicar por 9 y por 4, es decir, por los gramos que contienen en base a las proteínas y en base a las grasas, ¿no? Y en base a los carbohidratos. Multiplicarlo así, pero tienes que entender cómo está y a enseñarle tal vez a leer a la gente. Tal vez lo que haya necesidad de hacer es que compren, si voy a comprar un yogur y otro yogur, buscar el que menos calorías me dé, ¿ok? Y en base a menos calorías que me dé, pues consumo el que menos calorías me da. Si agarro un chocolate, es decir, agarro el que menos calorías tenga. Si agarro una barra, entre comillas, nutricional, que sea alta en carbohidratos, como las de Kellogg's o Fruity Loops, pues la que menos cantidad de calorías me dé, ¿ok? Pero se le tiene que educar, y tal vez el nutriólogo, el médico, el pediatra, el médico general, el cardiólogo, el endocrinólogo tienen que educar al paciente de cómo leer los factores nutricionales, como dice aquí, ¿no? Es decir, te dice proteína 0, grasa 0, carbohidratos 0, sodio 53. Entonces, por ejemplo, este producto no te da calorías, pero es un alto nivel en sodio, te está dando 59 miligramos de sodio. Entonces, aprender a leer cuánto te está dando de qué alimentos, ¿no? Ok, perfecto. ¿Okay? Claro. ¿Qué otra cosa hay? Ahora, ¿qué hábitos saludables nos recomendarías para mejorar nuestra salud y nuestra calidad de vida? Tu calidad de vida tiene que mejorar, uno, en dormir bien, tener un hábito de sueño adecuado, dormir a buenas horas, tener un orden de dormir, hacer ejercicio, algo de actividad física, porque si tienes cierta edad, pues tal vez te convenga hacer yoga, pero si tienes otra cierta edad, pues tal vez te convenga hacer natación o hacer bicicleta, es decir, todo acorde en base a tu edad, a tus posibilidades económicas. Ese es el éxito actualmente del correr, ¿ok? Es un deporte muy barato, lo único que tienes que hacer es tal vez comprarte unos buenos tenis, pero puedes correr en cualquier lado, claro. ¿no? Tal vez otro tipo de deporte como la natación es muy cara, ¿no? ¿Okay? Y el jugar tenis pues es mucho más caro, ¿no? Pero el correr se ha vuelto un boom por esa situación, ¿no? En donde pues es un par de tenis tal vez buenos y pues, con eso es más que suficiente para que puedas salir a correr. Y un hábito adecuado de sueño, comer bien, una alimentación en buena calidad y cantidad, balanceada, y un hábito deportivo. Perfecto. Y bueno, por último, ¿qué instituciones o organizaciones conoce que ofrecen información relevante para la correcta y balanceada alimentación? ¿A dónde se puede acercar la gente para recibir ese tipo de información? En teoría el gobierno tiene programas nutricionales, en base a la Secretaría de Salud tiene programas nutricionales. Está muy enfocado a poblaciones de riesgo, a los niños menores de cierta edad. Hay programas ambiciosos en donde quieren empezar a toda la población y medirlos. Pueden acudir tal vez al médico general y pedir una orientación. A los sistemas de salud, muchos sistemas de salud tienen personas que manejan nutrición, hay pláticas de nutrición. Una misma enfermera que esté capacitada en programas nutricionales lo puede hacer. En los niños idealmente es el pediatra es la persona, yo creo que de los profesionales de la salud que más saben de nutrición pues son los pediatras, ¿no? En los adultos pues el cardiólogo, el endocrinólogo definitivamente, el médico general debería estar capacitado en el manejo de esto, los nutriólogos, a veces necesitan un aporte también del psicólogo, ¿no? Para ver alguna situación emocional que lo pueda apoyar. Pero el gobierno tiene algunos programas y si no, pues tendrían que buscar el sector privado, ¿no? Ok, perfecto.
Ay, pues muchas gracias, el doctor Ramiro, gracias por Gracias a ti. esta entrevista, por Gracias tu a ti. tiempo y pues estamos ahí a tus órdenes. Muchas gracias, ¿ok? Gracias. Bueno, bye.